A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. El próximo 11 de noviembre recordaremos el centenario del armisticio que puso fin al conflicto militar que asoló a Europa, pero que, por su carácter global y la participación de agentes multinacionales, Estados Unidos, Japón, Australia, y tropas que vinieron de muchas partes del mundo igualmente, hindúes, indios, básicamente formaciones que el Imperio Británico había creado en la India británica, tropas norteafricanas de las colonias francesas, tropas anamitas, tiradores sobre todo, que participaron en este conflicto y por esta razón lo podemos conocer como la Primera Guerra Mundial, así como la Gran Guerra. Con la invalorable colaboración del coronel Jaime Anda, Conectémonos pretende en este primero de 3 programas brindar una visión amplia sobre el conflicto, sus causas, sus antecedentes y sus consecuencias. En este primer programa trataremos de explicarnos qué llevó a ese mundo, ciertamente no tan lejano, a una matanza estimada de 20 millones de personas. Así como el siglo XX, al decir de mi querido amigo Jorge Ortiz, es un siglo corto, pues va de 1914 con la Guerra Mundial a 1992 con la disolución del Imperio Soviético, el siglo XIX, en cambio, es un siglo largo, que arranca con la Revolución Francesa en 1792 y termina con el principio del conflicto que vamos a tratar en este programa. Este marco temporal de análisis en el que nos vamos a involucrar, 1792-1914, asiste a la emergencia por una parte de una serie de ideas políticas que van configurando una nueva realidad en Europa. La monarquía francesa, que es derrocada en la Revolución Francesa, cede su espacio a una nueva visión del mundo inspirada en la Ilustración esencialmente, que llamémoslo así, se hace carne en la República Francesa. La República Francesa lamentablemente es de corta duración y apenas en 5 o 6 años la República es reemplazada por el Consulado primero y por el Imperio después, encabezados por uno de los más notables generales que ha visto la historia y que es Napoleón Bonaparte. Jaime, bienvenido a este programa. Primero, muchas gracias por acompañarnos y por aportarnos estos objetos maravillosos que nos enfocan en el tema y que nos hablan de otro tiempo y de otra circunstancia. ¿Por qué es tan importante Napoleón y su estilo de hacer la guerra? Bueno, Napoleón, interesante, ¿no? Como tú acabas de mencionar, uno de los genios, de los brillantes estrategas y tácticos militares. Entonces, Napoleón, él cambia un sistema de combate, de lo que estaba anteriormente del empleo de la masa, él cambia sobre todo el apoyo de la artillería y maneja la táctica de una manera más agresiva y sorprendente.
Napoleón es el que da la pauta para el empleo de las unidades militares del futuro. Napoleón también, yo no soy un experto en historia militar, lo eres tú, tiene una destacadísima capacidad de, llamémoslo, de movilización. Él no es un partidario de la guerra estática, él es un partidario de la guerra ofensiva, móvil y muy rápida y muy ágil en cuanto al movimiento, que es lo que le da su ventaja, de lo que entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y él emplea más la estrategia de la ofensiva. Él nunca se queda a defensa, ni a proteger, ni a conservar el territorio. Bueno, a conservar el territorio una vez conquistado, pero él sigue su movimiento. Él más o menos sigue la técnica de Alejandro. ¿Sí? Él tenía esa visión. Él quería Europa para sí, pues, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Obviamente, la Revolución Francesa aporta también otra concepción de lo que es el uso de la ciudadanía para la guerra. Es decir, la revolución propone la leva en masa de la población, y esto obviamente hace crecer enormemente el número de combatientes que antes habían sido ejércitos, sea de profesionales mercenarios o de profesionales que eran más bien ejércitos reducidos y que no utilizaban grandes cantidades de tropa por los costos, ¿no? Claro que sí. Una vez que Napoleón se hace cargo de todo esto, él inicia con el servicio militar obligatorio. Correcto. Y luego pues copia toda Europa. Y ahí viene ya el enfrentamiento en masa. Correcto. Después de Waterloo, luego de la derrota de Napoleón, finalmente, el Congreso de Viena crea una estructura política en Europa para tratar de preservar un equilibrio y en alguna medida la paz. Este Congreso de Viena, magistralmente manejado por Metternich, obviamente, empieza a hacer agua hacia 1850, cuando se empiezan a producir circunstancias como la Comuna Francesa y varias revueltas que se dan en Europa, una vez que se empieza a producir el surgimiento de una clase obrera. Y este conflicto atemoriza obviamente a ciertos gobiernos muy resistentes al cambio, muy temerosos de modificar sus estructuras, como es el caso del Imperio Ruso o el caso del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y también, poquito más adelante, el episodio de la Guerra de Crimea, que nos muestra por primera vez la importancia de la proyección que una flota poderosa puede hacer en términos de transporte y apoyo a fuerzas militares que efectivamente desembocan en Crimea, ¿no? En todo caso, los dos eventos más importantes después de esto, me parece, son el nacimiento de Alemania y el nacimiento de Italia. Conversemos sobre este episodio. ¿Cómo no? Alemania, como es conocido, pues no, eran unas ciudades, estados, unos reinos divididos en todo el territorio. Ahí tenemos a Prusia, el ejemplo más claro, ¿no? Y a partir de que el Kaiser Guillermo le nombra a Bismarck, él empieza con la idea de reunir todos los reinos, las ciudades alemanas para formar su estado, porque con la capacidad que tenían estos, eran uno de los Alemania e Italia, de los pueblos más retrasados en formarse como nación. Correcto. 1866 Italia, 1870 Alemania, ¿no? Imagínate, entonces nosotros en las Américas ya teníamos naciones. Ya éramos estados-nación. Ya éramos estados-naciones, y ellos no. Entonces la idea de Bismarck fue esa, crear, y de ahí viene el resentimiento, un poco de envidia, el egoísmo del Kaiser Guillermo II hacia Bismarck. Pero él manejó muy claro y cambió la balanza europea, pues. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, Francia, que era la gran potencia, pues, ¿no? Claro, se ve ya como un vecino superpoderoso. Pues. Que de hecho la derrota
en la guerra franco-prusiana en 1870, ¿no? Exacto. Entonces se enfrentan las fuerzas, Alemania con Prusia le vence y se adueña de Alsacia y Lorena. ¿Y cuál era empezó el boom de la tecnología, la era industrial? Alsacia y Lorena, uno de los mayores yacimientos de carbón y de hierro, pues. Entonces, para la industria alemana. Y ahí empieza el conflicto que, como tú dices, inicia el nuevo siglo ya con una sensación de guerra. Sí, efectivamente. Se habían producido escaramuzas varias, dimes y diretes, y de hecho el problema alemán de la falta de haberse atrasado al reparto de las colonias le obliga en cierta forma a Alemania a mirar al este. Buena parte de la intelectualidad alemana lanza una especie de programa, pues, que será luego adoptado por otros gobiernos, que es conocido como el Drang nach Osten, que es la marcha hacia el oeste. Es decir, Alemania ya ve como su zona de expansión, al habérsele negado el África y el Asia, Europa. Y esto tendrá efectos marcados más adelante, pues, ¿no? Claro, los grandes competidores estaban adueñados del Asia y del África. Y ellos tenían unos 3 sitios nada más. Entonces, era la desesperación por la competencia. Justamente hablando de la competencia, me parece que hemos chequeado de una manera rápida el escenario político que había en el mundo. Hemos visto la emergencia de Alemania como una potencia que de hecho se convierte en la principal potencia europea continental. Y la Gran Bretaña, que históricamente siempre había buscado aliarse con la segunda potencia continental, antes había establecido alianzas con Prusia y habían mantenido una relación de largo tiempo de unidad militar con Prusia. Cuando surge Alemania se convierte en la primera potencia. Y Gran Bretaña empieza a fijarse en un cambio de alianzas para mantener su política histórica de aliarse con la segunda potencia, y se acerca a Francia. Con su eterno enemigo. Con su eterno enemigo. Y se produce la Entente cordial primero y después la Triple Entente con Rusia, cuando Rusia se siente amenazada por la creación de la alianza entre Italia, Austria-Hungría y Alemania, y el Imperio Alemán. En todo caso, el tema que quiero tocar es el tema económico, porque la economía juega un papel decisivo en lo que será la guerra después. Y obviamente esto gira en torno a algo que tú ya mencionaste, la revolución industrial. La revolución industrial, ¿en qué medida afecta al crecimiento económico de esa Europa? Bueno, pues una vez que Bismarck, al mando de las fuerzas prusianas, vence a Francia, empieza el armamentismo. Y la revolución industrial es la que se encarga de todo eso, ¿sí? Dejan a los labradores de la tierra trabajando, pero ingresa con una agresividad fuerte la revolución industrial y empieza a producir armas. Tal es así que Alemania le supera a Inglaterra en el poder naval. No les llega a superar. No, Alemania logra, lo que es extraordinario, en un periodo de 35 años, quintuplica su poder, o sextuplica su poder naval anterior. Y llega a equivaler al 50% del poder naval inglés, pero porque Inglaterra, antes de la guerra, se lanza igualmente a una carrera armamentista furibunda, porque sabe que no puede prescindir de una flota que sea la más poderosa del mundo, porque su imperio está regado por el mundo y depende de la protección de su flota, pues, ¿no? Entonces, claro. Pero no, hay cosas extraordinarias. El caso de Japón. A Japón, el almirante Perry llega en el año 1848 a la bahía de Tokio
y más o menos a cañonazos obliga al Japón a abrirse al comercio mundial. Y en 50 años Japón se convierte en una potencia mundial en lo económico. Entonces, esta expansión del Japón se produce en torno a la adopción de tecnologías occidentales, pero vemos emerger un competidor a lo que podríamos llamar el mundo occidental en Oriente, cosa que no había pasado en los últimos 500 años, ¿no? Claro, una cultura muy reservada y muy hermética, y empieza a salir. Y a inicios del siglo comienza con la guerra ruso-japonesa. Exactamente. Que es el inicio de la caída del imperio ruso. Es el antecedente directo de la Revolución Rusa. Sí. 12 años más tarde, en 1905, se producirá la caída de la dinastía Romanov, la emergencia primero del gobierno revolucionario de Kerensky y luego el advenimiento de los bolcheviques. Sí, por lo tanto, pero pues... tú señalas muy bien eso. Sí, por lo tanto, el asunto de la economía de Europa y el Extremo Oriente cambia, desnivela, ¿no?, el balance de la situación política en Europa. Y cuando estaba iniciando la Belle Époque, ¿sí? Es curioso, ¿no? Cómo en este momento la emergencia del poderío, que luego sería abrumador, industrial norteamericano, del industrial japonés, del industrial alemán y naturalmente del británico, que es anterior a todos, nos muestra ya las pautas del mundo de hoy. Por supuesto, claro. Nos muestra las pautas de por dónde van a ir las corrientes económicas y la industrialización en el planeta, ¿no? Sí. La carrera armamentista es una de las causas de la guerra, evidentemente. Y en esta carrera armamentista, papel protagónico lo tiene Alemania, pues que crece enormemente en cuanto a su estructura militar, a su flota y demás, pero no solo es esa. Y los conflictos políticos que se producen en los Balcanes, los enfrentamientos que se dan en los Balcanes, finalmente serán el barril de pólvora al que una chispa la inicie. El tercer punto que me parece absolutamente importante en términos de comprender la Primera Guerra Mundial es la tecnología. Es la tecnología. Es decir, esos ejércitos que tú mencionabas de Napoleón, ¿estaban armados de qué? Estaban armados con fusiles de antecarga o de avancarga, ¿no? De boca. De boca, exacto, de chispa, de como quieran llamarle, pero eran fusiles de avancarga, que máximo un experto tirador podía hacer 4 o 5 disparos por minuto, que era muy lento para las nuevas armas que luego se producirá. Que venían. Pues. Y lo mismo pasaba con la artillería. Por supuesto, que era el mismo sistema de avancarga. Entonces ahí nacen estos genios de las armas y empieza a salir Mauser con su gran fusil que se usa hasta la actualidad, ¿no? En cacería, en seguridad, yo qué sé. Uno de los mejores fusiles, más resistentes a las condiciones atmosféricas, como el Mauser. Claro que llevaba 5 disparos, pero ya el tirador, el soldado, podía hacer 20 tiros por minuto, 20, 30 tiros por minuto. Claro, dependiendo la agilidad de cómo cambiar la vainilla. Hay un episodio que, al parecer, no fue muy bien analizado por los ejércitos europeos, tal vez por considerar un tema medio amateur, como fue la guerra civil en los Estados Unidos. La guerra civil norteamericana fue un escenario en el cual una cantidad de armas que ya estaban reemplazando a estos mosquetes o fusiles de carga frontal o a estos cañones de carga frontal, ya empezaban a ser reemplazados por otro tipo de fusil, el fusil de carga posterior o el que tiene cargador, o el cañón riflado, que ya son elementos completamente distintos en lo militar y en lo naval
el aparecimiento del primer, llamémosle acorazado o buque blindado de la historia, que se da justo en la Guerra Civil Americana, ¿no? Claro. Aparentemente no, en Europa no se calibra el efecto devastador de estas nuevas armas en las formaciones, ¿no? Claro, y como tú dices, no se calibra, no se calculaba el efecto, y tal es así que en los primeros días de empleo, sobre todo la artillería y de las ametralladoras que salen, esto cambia la guerra, esto cambia el curso de la guerra, el aparecimiento de las ametralladoras y de la artillería. El primer efecto es contra las propias tropas, porque no sabían el gran poder en realidad que esto causaba. Entonces todavía no había el empleo adecuado a la artillería, porque la artillería tiene fuegos antes, durante, después, fuegos para ir replegándose, retirándose. Entonces de ahí venía la broma, ¿no? Un tiro para el amigo, un tiro para el enemigo, porque todavía no estaba calculado bien el disparo parabólico, como es en la actualidad, pues, ¿no? Y causó un efecto terrible. Empieza la desaparición de la caballería montada. ¿Cómo no? Empiezan a envainarse los sables, porque un sable ante una ametralladora podía abatir todo un regimiento que venía en carga, al galope. ¿Cómo no? Así fue. Este fenómeno de la tecnología también tuvo un enorme impacto en el tema de la movilización. Hablábamos hace un momento de esta gran masa humana que se crea capaz de guerrear, entrenada, el conscripto, la idea de que tienes que formar a esas tropas, de que no las vas a mandar al combate sin ninguna instrucción, sin saber disparar sus armas, sino que las tienes que preparar. Y el servicio militar obligatorio justamente está orientado a la creación de una masa humana capaz de enfrentarse a otra con conocimientos, con capacidades y con entrenamiento, no simplemente como carne de cañón. En esa medida, movilizar a estas grandes masas humanas obviamente requería elementos, claro. Y el elemento esencial es el ferrocarril. La columna vertebral de las operaciones militares del siglo es el uso del ferrocarril. Sí. Porque le vemos hasta hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, en los conflictos del siglo anterior. La masa se movía en ferrocarril. Y eso, como tú bien dijiste hace un rato, fue lo que produjo el avance de la tecnología en los Estados Unidos. Terminada la guerra civil, Estados Unidos construye el ferrocarril del este al oeste. Al Pacífico. Sí, y se unen. Eso empiezan a copiar. Ya con la tecnología, con el experimento de los Estados Unidos, empiezan a copiar en Europa y se hace el movimiento de tropas con mayor celeridad. Y claro, los países que adoptan el concepto del ferrocarril son aquellos que van a estar mejor preparados para el conflicto. Ahí están las ventajas de Francia y Alemania en el tema, que podían movilizar a gran velocidad sus ejércitos, y las desventajas, en cambio, del Imperio Ruso o del Imperio Austrohúngaro. Claro, porque los rusos construyen su ferrocarril posteriormente, ¿no? Con el transiberiano y todo eso. Pero mucho más limitado también. Sí. Sin la... Bueno, con ese tan inmenso territorio que tienen también. Era complicado. Y las condiciones del clima. Otros dos factores que me parecen interesantes, que sin ser tecnológicos, sin embargo, sí hacen referencia al criterio de la operación militar, son dos instituciones que nacen. Por un lado, el Estado Mayor alemán, por otro, el Almirantazgo británico. Entonces, un poco conversemos de estos dos factores, que son factores de doctrina esencialmente. Pues, sí, ¿no? Sí. Antes de la creación del Estado Mayor, el jefe tomaba la decisión de acuerdo al mapa como veía y cómo le
comunicaban la disposición de las fuerzas enemigas. Bismarck empieza con la creación del Estado Mayor. ¿Qué es el Estado Mayor? Es el grupo asesor técnico en cada una de las áreas, sea táctica, estrategia, logística, operaciones en general. Entonces, él crea el grupo asesor. Ese es el Estado Mayor, que le permite al comandante, que a la final es el que toma la decisión, pero le permite ver cuáles son los diferentes cursos de acción y cuáles son las desventajas o las desventajas a la decisión que él pueda tomar. Entonces, eso le permite tomar, aunque redunde, mejor decisión en el campo de batalla. De ellos empieza luego a copiarse y llega hasta nuestros días. Hasta ahora, por supuesto. Y el almirantazgo es, claro, lo más importante, pues Gran Bretaña, una isla, sí, para ellos lo más importante era su armada, ¿no? Entonces se crea parecido, con un grupo asesor. Y de ahí queda el Estado Mayor, que es la base de la toma del proceso de la toma de decisiones de un comandante. Claro. Ahora, en el Estado Mayor alemán, la doctrina del Estado Mayor alemán es esencial en el desarrollo de no solo de las operaciones ya en combate, sino de los planes y los conceptos de cómo se van a enfrentar esas guerras en el evento de que mañana me toque guerrear con fulano, con sutano o con el de acá. Por supuesto. Es decir, no solamente es el organismo que va a dirigir la operación ya en guerra, sino que hace la planificación para la guerra. Por supuesto. Esa es la diferencia entre la táctica y la estrategia. La táctica es eso, vamos a hacer eso. Pero a futuro, luego de eso, continuamos con las operaciones hacia el norte, hacia el sur, hasta el lado. Esa es la estrategia. Entonces, el asesor dice, de acuerdo a la táctica, está muy bien, vamos a ocupar esa loma, vamos a atacar a este grupo de enemigos. Pero luego de eso, tenemos que hacer tal cosa para obtener la mayor ventaja de la planificación, pues. Entonces, esa es la diferencia entre táctica y estrategia. Táctica, ese momento. Estrategia, ¿qué hacemos después? Correcto. Nuevamente, el creador, aparentemente, de la noción de esta necesidad de un cuerpo específico, adiestrado para la planificación de operaciones futuras, parecería ser Clausewitz, ¿no? Claro. Que Clausewitz genera su famosa obra de la guerra, y él, un poco kantianamente, si se quiere, establece un poco la necesidad de poner orden en el caos, ¿no? Sí, pero no te olvides que hay un texto 2000 años antes, si no me equivoco. Él ya nos habla a su manera, pero ya nos habla de táctica y estrategia. ¿Cómo no? Claro. Clausewitz ya le tecnifica, digamos, ¿no? Le escribe bien para el nuevo sistema de operación más contemporáneo. De hecho, crea una filosofía de la guerra. Sí. Y bueno, y hasta ahora se estudia Clausewitz en los institutos militares, por supuesto, y las ideas de Sun Tzu. Correcto, sí. Muy bien, entonces hemos encontrado que vamos a llegar a la guerra, que es el tema que trataremos en el próximo programa. Vamos a llegar a la guerra con un mundo que ha ido acercándose al abismo, conscientemente mirándolo y haciéndose el desentendido. Un mundo que está llegando a esa guerra equipado con unas herramientas militares como no se han visto antes. Estamos mirando a unos países que han logrado crear unos grupos humanos de una dimensión tal que necesariamente el próximo conflicto va a ser extendido y sangriento, y no hemos creado unos mandos que estén al tanto exactamente de las capacidades que estas nuevas armas y que estas nuevas técnicas les estaban poniendo en sus manos para el momento en que se llegara al conflicto. Sí.
el asunto de los Balcanes es una bomba de tiempo. Como tú dices, se hacían los desentendidos porque la Belle Époque estaba, todo el mundo estaba disfrutando de una paz en Europa. Los eternos enemigos se aliaron, ¿sí? Francia e Inglaterra se aliaron. Entonces, aparentemente era una base, pero la bomba de tiempo estaba en los Balcanes, pues, ¿no? Con los serbios revoltosos, estaban cansados de que el imperio austrohúngaro sea su padre, les dirija, les gobierne, siendo ellos eslavos. ¿Sí? Es que claro, el problema de la plurinacional del imperio austrohúngaro era también su debilidad, ¿no? Sí. Y el otro punto que vale la pena mencionar en este momento y en esta fase, justamente que es el tema balcánico, en 1912 se producen una serie de guerras en los Balcanes contra el Imperio Otomano y la emergencia de varios países nuevos. De hecho, Bulgaria, Macedonia, la misma Albania, logran su independencia del Imperio Otomano, pero en una zona completamente conflictiva. Claro. Y claro, ahí tenías una mezcla de todo tipo de poblaciones eslavas, germánicas, inclusive grupos que habían de los sido, antiguos celtas. Grupos islamizados, ¿no? Claro. El caso de Bosnia-Herzegovina, el caso de Albania, el caso de Kosovo, que eran zonas en las cuales había una importante población musulmana, producto de 500 años de ocupación de los Balcanes por Turquía, por el Imperio Otomano. Claro, y es el inicio de la caída del Imperio Otomano. Ahí empieza, justamente ahí empieza. Entonces, parece increíble que un ser humano pueda decir lo que voy a decir, pero la guerra, gran guerra, en sus términos, es apasionante históricamente analizada. Así es, indudablemente. La próxima semana continuamos con el análisis. Aquí te esperamos, esta es tu casa, y te agradezco mucho por habernos acompañado. A ti, gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.